¿Alguna vez en la vida has sentido un dolor tan profundo que parece que nunca va a tener fin? Ese tipo de dolor que nos llega muchas veces sin avisar, que rompe los planes y también nos recuerda lo frágil que somos. Muchas veces afecta relaciones y pone a prueba nuestra fe. Hoy oramos por las personas que estén pasando por un dolor emocional, para que puedan procesarlo con la ayuda de Dios y también con la ayuda, con la sabiduría de su palabra. Porque cuando el alma no sana de una herida, se infecta al igual que una herida física. A diferencia que en el alma herida se manifiesta la ansiedad, la depresión, el insomnio, el resentimiento, muchas veces también las adicciones, la desesperanza, no hay ganas de vivir. El dolor es lo que sentimos, el duelo es el proceso, pero el sufrimiento es con lo que decidimos quedarnos después que hemos pasado por ello. Toda pérdida duele, sea una persona que desaparece, sea un matrimonio que no funcionó, un sueño roto, un negocio que se vino a quiebra y de cuántas cosas más podríamos hablar que nos causan gran dolor. No solo se pierde algo, también se pierde lo que eso significa. Algunos dicen, no se supera el dolor, se aprende a vivir con él. Pero Dios dice otra cosa. Él dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Entonces no se trata solo de olvidar o aprender a vivir con el dolor, se trata de sanar. Y sanar es como una cicatriz. La recuerdas y puedes comentar lo que te pasó en esa cicatriz, pero ya no te duele, no está infectado. Asimismo, cuando el dolor no se procesa bien, termina dañando también a otros, incluso sangrando sobre quienes no nos hirieron. El dolor se procesa muchas veces, algunos con vicios, con venganza, con amargura, o lo puedes procesar con Dios y su palabra, porque hay heridas que solo el abrazo de Dios puede sanar y su palabra lo enseña. Haré venir sobre ti sanidad y sanaré tus heridas, lo dice el Señor. Bienvenidos a su discipulado Avanza. Estamos en el módulo 2, Sanidad Integral. Hemos visto bastantes temas sobre sanidad. Si no has escuchado uno, te animo a que los escuches. Hemos hablado de sanidad del espíritu, sanidad del alma, hemos hablado de sanidad del cuerpo, sanidad de la familia, sanidad del noviazgo al matrimonio, también de sanidad sexual, sanidad de las finanzas, sanidad de las adicciones. Y el día de hoy, lección 9, vamos a hablar sobre sanidad del sufrimiento. ¿Qué enseña la palabra de Dios? ¿Qué debemos de hacer? Así que en esta lección va a ser de gran ayuda porque vamos a aprender cómo procesar el dolor con la sabiduría de Dios y encontraremos temas como la Biblia y el origen del sufrimiento, también cómo a veces o en la mayoría de los casos Dios usa el dolor para un propósito mayor, siempre le saca provecho. Hablaremos razones del sufrimiento, diferencias entre el dolor y el sufrimiento y cómo procesarlo con la sabiduría. También encontraremos respuestas y consejos que van a aportar valor a nuestra vida. Como siempre, te animamos que anotes lo que Dios te revele. Él produce el querer como el hacer. Dile que te dé el poder para llevar a la práctica su palabra. Y entonces, nuestro primer enseñanza que viene a continuación, o más bien que ya estamos ahí, es que el dolor aparece en nuestras vidas de muchas formas. Por ejemplo, a través de lo que sería la muerte de un ser amado, el divorcio, una enfermedad, problemas económicos, accidentes, el abandono, la injusticia, la traición, entre muchos otros orígenes, sin duda alguna. A veces culpamos a Dios por nuestro sufrimiento y nos preguntamos si Dios existe, ¿por qué permite tanto dolor? La Biblia nos habla de personas que también sufrieron
y cuestionaron muchas veces a Dios, como uno de ellos fue Asaf, lo puedes ver en la Biblia, Habacuc, Jeremías, Job, también David, y viene en tu manual, avanza con muchos versículos. Aunque Dios no nos promete una vida sin dolor, sí nos asegura que estará con nosotros, nos sanará y transformará el dolor en algo de provecho, en algo positivo. Así que tengamos en cuenta que el dolor es solo una pequeña parte de nuestra vida y no es el centro de nuestra existencia, ya que también las alegrías, las bendiciones que Dios nos da son muchas, muchas, son numerosas, el 90%, ¿verdad? Aunque el dolor a veces es inevitable, las experiencias también de alegría, de la bondad de Dios, superan con mucho los momentos difíciles por los que a veces pasamos, y también debemos ver la generosidad de Dios en otras áreas. Ahora, la Biblia y el origen del sufrimiento viene, en primer lugar, a causa del pecado y la muerte que entró en el mundo, lo enseña Romanos capítulo 5, versículo 12, dice que cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo. El pecado de Adán entonces introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos hemos pecado. En Génesis 3 también ahí nos enseña sobre cómo una vez que nuestros padres pecaron, entonces vino juicio y vino dolor al mundo. Ahora, también debido al pecado, el mundo y la humanidad comenzaron a sufrir. Uno de estos versículos nos lo enseña Romanos capítulo 8, versículo 22. Dice, sabemos que hasta ahora la creación entera se queja y sufre como una mujer en dolores de parto. Y no solo ella sufre, sino también nosotros, que ya tenemos el Espíritu como anticipo de lo que vamos a recibir. Sufrimos profundamente, da como un hecho que el sufrimiento es parte de la vida y dice, esperando el momento de ser adoptados como hijos de Dios, con lo cual serán liberados nuestros cuerpos, pues de todo dolor, de toda corrupción, sin duda alguna. Ahora, también el dolor viene por nuestras malas decisiones y pues lógico que eso nos lleva a sufrir. Gálatas 6, versículos 7 y 8 dice que hay una ley de la siembra y la cosecha y dice no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Así que los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, eso cosecharán. De esa naturaleza cosecharán destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu de Dios cosecharán vida y vida eterna. Entonces también sufrimos por las cosas malas que sembramos. Ahora, también hay sufrimiento cuando el diablo, porque esa es una de sus funciones, por cierto, ya lo vimos en una lección pasada, en Juan 10:10 dice que el propósito del ladrón es robar, es matar y es destruir. Y dice, y mi propósito es darles una vida y vida en abundancia. También el dolor viene, el sufrimiento, a veces por hacer lo correcto. A veces nos ofrecemos para hacer algo bueno y pues resulta que luego somos los malos, ¿no? Primera de Pedro 3:14 dice, pero aún si así sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo de las amenazas. Si tú haces bien y te pagan con mal, bueno, ahí hay recompensa de parte de Dios. Ahora, el sufrimiento también puede ser causado por otras personas, y esto también lo menciona la palabra. Por ejemplo, Eclesiastés 8:9 dice, he reflexionado mucho acerca de todo lo que ocurre bajo el sol, donde las personas tienen el poder para herirse unas a otras. Estamos hablando de que existen muchas razones del origen del dolor, del sufrimiento. También hay momentos en que sufrimos por razones que están más allá de nuestra comprensión. No hay una explicación lógica. Eclesiastés 9:11 dice, observé algo más bajo el sol. El corredor más veloz no siempre gana la carrera y el guerrero más fuerte no siempre gana la batalla.
Los sabios a veces pasan hambre, los habilidosos no necesariamente son ricos y los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida. Y mira lo que dice, todo depende de suerte, de estar en el lugar correcto o en el momento oportuno. Una razón más del por qué pasan cosas y no tenemos una explicación. Ahora, Jesús confirma que el sufrimiento forma parte de la vida. O sea, Jesús no prometió, ustedes no van a sufrir jamás. Él dijo en Juan 16:33, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Jesucristo entonces enseñó que el sufrimiento, las penas son parte de este mundo. Entonces, el reto es cómo lo vamos a procesar. Los salmistas, los salmistas confirman que el sufrimiento también es parte de la existencia. Salmo 55:4 dice, angustiado está mi corazón dentro de mí y sobre mí han caído terrores de la muerte. Terror y temblor me invaden y horror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría y hallaría reposo. Ciertamente oiría muy lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a buscar mi lugar de refugio contra el viento borrascoso y la tempestad. Entonces, infinidad de razones, pero el sufrimiento, el dolor, es parte del ser humano y estamos hablando de enfrentarlo con Jesús. El sufrimiento no tiene comparación con lo que Dios nos dará en la eternidad. Esto lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:18. Estoy seguro de que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. Esto es maravilloso. Ahora, también hay una promesa. Creemos que Dios un día va a eliminar todo sufrimiento. Ahí sí prometió que no va a haber dolor, no va a haber sufrimiento. Asegúrate de estar ahí. Apocalipsis 21:4 dice, Él le secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más. Ahí sí está la promesa de que no va a haber dolor. En el mundo sí, en el nuevo mundo no. Asegúrate siempre de estar ahí con Él. Ahora, el sufrimiento que enfrentamos, dice su palabra, que Dios lo usará para un propósito mayor. Esa es la ventaja de ser hijos de Dios. Dice que todo lo tomará para bien. Y Cristo es nuestro ejemplo cómo enfrentar el sufrimiento. Dice que Él aprendió obediencia y aprendió a salir más que vencedor. Hebreos 5:8 lo enseña. Así que el cristianismo no significa que no habrá dolor, sino que Dios lo usará para un propósito y promete estar con nosotros para que podamos salir victoriosos. El sufrimiento nos forma, produce el fruto del Espíritu Santo en nosotros y también prueba nuestra lealtad a Dios, pero nunca será porque Dios no nos ama o nunca será porque Él no está con nosotros. También la parte positiva del sufrimiento es que para purificarnos, dice su palabra, y hacernos más valiosos que el oro, como lo dice Primera de Pedro 1:6. Dice, así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, estas pruebas demuestran que su fe es auténtica y están siendo probados de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Y aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa y mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas que tienen, les traerá mucha alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Entonces también Dios usará el dolor para que cumplamos un propósito, como lo dice Romanos 8:28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos.
Esa es la ventaja de seguir a Jesús, que hay un seguro de vida sobre nosotros. Y dice que también nos ayudará el sufrimiento a ser pacientes, como lo dice Santiago 1, versículo 2. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe va a producirles paciencia. También el sufrimiento o el dolor es para que experimentemos el poder de Dios. Y hay muchos versículos como 2 Corintios 12:9 que dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad, así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto, dice, que me deleito en mis debilidades y en los insultos y en privaciones, en persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy más fuerte. Esto es otro nivel de entendimiento, sin duda alguna. También dice Juan 9:3, no fue por sus pecados, cuando le preguntaron que por qué estaba mal, ni por el de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vean el poder de Dios. No todo tiene una explicación única, hay diversas explicaciones. Entonces, en 2 Corintios 1:3 dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios nuestro Padre y misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros también podamos consolar a otros cuando otros pasen por dificultades. Y dice lo siguiente, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros, pues cuando más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Todo tiene una razón y eso nos fortalece, nos forma, nos mantiene también con una actitud humilde. 2 Corintios 12:7, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que, para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Ahora con Dios todo tiene una razón de ser, todo tiene un propósito. Nos lleva también a veces el sufrimiento, el dolor a ser más obedientes. Salmo 119:67. Yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo de cerca tu palabra. Y dice el Salmo 32:3. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche, tu mano me disciplina, pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como el agua al calor del verano. Finalmente te confesé mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Y me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Y toda mi culpa desapareció. También, amigos, podemos demostrar ante el dolor, el sufrimiento, que podemos confiar en Dios. Como dice Romanos capítulo 5, versículo 3, pero también nos alegra tener que sufrir, porque sabemos que así aprenderemos a soportar el sufrimiento y aprenderemos a soportarlo, seremos aprobados por Él, si aprendemos a soportarlo. Y si Él nos aprueba, aprendemos o podremos estar seguros de nuestra salvación. De eso estamos seguros. Dios cumplirá su promesa porque Él nos ha llenado el corazón de su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Mucho más que profundizar en esta poderosa palabra, también Él se manifiesta en medio del dolor. Dice Éxodo capítulo 3, versículo 7. Luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces y estoy al tanto de sus sufrimientos. ¿Ve esto? ¿En qué momento Él se manifiesta? Pero está al tanto.
y es en su soberanía su manifestación. Salmos 31:7, me gozaré y me alegraré en tu amor inagotable, porque has visto mis dificultades y te preocupas por la angustia de mi alma. Dios está preocupado por ti. Y Dios recompensa a quienes mantienen una buena actitud durante los tiempos difíciles. No reniegan, no insultan, no se alejan. Santiago 1 dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes los aman. Pues imagina ver del otro ángulo todos los beneficios al pasar por el dolor. Ahora analicemos 6 razones del sufrimiento. Su origen. Vamos a descubrir que el sufrimiento puede evitarse y que no es siempre la voluntad de Dios que suframos innecesariamente. Número 1. El sufrimiento surge cuando no se respetan las leyes naturales que Dios estableció para este mundo. Dice el Salmo 148, versículo 5, alábenlo todo cuanto Él ha creado, porque Él dio orden y ellos fueron creados, y dice que les estableció para siempre una ley y sus órdenes no serán revocadas jamás. Entonces Dios puso leyes a la creación que no deben ser quebrantadas. Y por ejemplo, hablemos alguna de esas leyes que hoy a través de la ciencia los conocemos, las consecuencias de no respetar la ley, por ejemplo, de gravedad, es decir, saltar desde una altura sin protección, sin duda alguna puede causar fracturas, heridas graves o incluso la muerte. Entonces no podemos violar esa ley. O la ley de la inercia. No usar cinturón puede hacer que los ocupantes de un auto sean lanzados y estrellados contra algo en algún accidente. También la ley de la termodinámica. Ignorar los límites de energía o calor pueden causar sobrecargas o explosiones o incendios. También la ley de la electricidad, como el manipular electricidad sin precaución puede causar electrocución. Así que no importa si somos cristianos, si ignoramos las leyes de salud, al descuidar nuestro cuerpo, tránsito o las leyes de convivencia o las leyes financieras o espirituales, no esperemos que todo va a salir bien. Cuando es esto, pues no podemos ni decirle que a Dios por qué nos pasa esto, ¿no? También, número 2, el sufrimiento se origina en nuestras malas decisiones. La primera, violar las leyes. En esta, en nuestras malas decisiones. Como ya mencionamos, Gálatas 6:7 dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Entonces, por ejemplo, si nos alimentamos mal, no hacemos ejercicio, no dormimos lo suficiente, de acuerdo a la Secretaría de Salud, pues vamos a tener problemas de salud, vamos a tener enfermedad. Si manejamos ebrios, vamos a provocar accidentes. Si no, no tiene sentido, si nos pasa algo, preguntarle a Dios por qué pasó. Si no somos ejemplos como padres, no amamos, no enseñamos a nuestros hijos, no los disciplinamos bajo los principios que enseña su palabra, pues no nos preguntemos por qué nuestros hijos están dedicados a destruir la sociedad. Si no colaboramos con amor, si no servimos con humildad, con perdón en el matrimonio, pues ¿cómo esperamos un matrimonio que funcione bien? ¿Por qué quejarnos de lo mal que nos va en el amor si no colaboramos para tener un buen matrimonio? También podríamos mencionar otros sufrimientos causados por malas decisiones, como las enfermedades de transmisión sexual. No le podríamos decir a Dios por qué, ¿verdad? O la pereza, o las adicciones, o el no estudiar, o el no someternos a un tratamiento médico. Recuerda siempre, sembrar es opcional, pero cosechar es obligatorio. Entonces, mucho sufrimiento podríamos evitarlo, mucho dolor, si respetamos las leyes y también si cuidamos el sembrar bien, el vivir sanos, respetando las reglas que rigen la sociedad. El sufrimiento también se origina por malas decisiones de otras personas. Esta es la 3. Por ejemplo,
Adán y Eva tomaron una mala decisión y al pecar dice que murieron espiritualmente y ahora esa muerte pasó a toda la humanidad. Ahora, debido a ese pecado, pues todos sufrimos, incluso las personas inocentes también sufrimos. Si alguien es infiel y se contagia de SIDA y luego tiene relaciones sexuales con su cónyuge, pues puede contagiarlo. Tercera persona, el bebé que nace con la enfermedad no sufre por culpa de Dios. O también, si votamos por malos gobiernos sin principios y cuando las personas en autoridad toman malas decisiones, también vamos a sufrir las consecuencias. Por ejemplo, si un gobierno es corrupto, es injusto, pues lógico, la palabra dice que el pueblo sufre. Si los padres son irresponsables con su familia, pues los hijos van a sufrir. Cuando alguien es negligente en su trabajo, no se diga en el caso de un médico, puede causar problemas a quienes dependen de su servicio. De igual manera, quienes delinquen traen sufrimiento a la sociedad y esto no es culpa de Dios, es culpa de las personas, de la humanidad que toma malas decisiones. Una cuarta razón por qué pasamos dolor, por qué sufrimos, y también puede ser porque Dios nos disciplina por ser desobedientes. Pero el castigo no se origina en Él, sino en nosotros. Hebreos 12:5 dice, Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te desanimes cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar la disciplina divina, debemos recordar que Dios nos trata como a sus propios hijos. Si Él no nos disciplina, no somos verdaderamente sus hijos, ya que respetamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿No deberíamos nosotros también de someternos aún más a la disciplina de nuestro Padre Celestial para vivir eternamente? Ahora, pues esta disciplina, este sufrimiento también es innecesario, ya que no se origina en Dios, sino en nuestra necedad. Así que no le preguntaríamos a un padre por qué disciplina a su hijo que le escupió en la cara, o que no le obedece, o que insiste en ponerse en peligro hasta que el padre hace la corrección. Mucho dolor, amigos, mucho sufrimiento puede ser evitado. Dios es amor, la naturaleza de Dios es amor, y en Él no se origina el hacer sufrir a su creación. Algunas personas dicen que Dios les envió un cáncer, que Dios les provocó un accidente, que Él llevó a su ser amado porque necesitaba un ángel en el cielo, pero su palabra no dice eso, no lo creas. Mateo 7:9 dice, ustedes siendo padres, si son hijos y les piden pan, ¿les darían ustedes una piedra? O si les piden un pescado, ¿ustedes como padres les darían una serpiente a sus hijos? Claro que no. Si ustedes que son pecadores saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes se los pidan? Entonces Dios no desea la muerte del pecador, no desea estarles castigando. Dice Ezequiel 33:11, diles que el Señor Dios afirma, no quiero que muera el que hace el mal, sino que se vuelva a mí y así tenga vida. Pueblo de Israel, vuélvete a Dios y podría llamarte también a ti por tu nombre en todo tiempo. Y dice, aléjate del camino de maldad para que no mueras, para que no haya consecuencias. Si en alguna etapa de tu vida reconoces que estás recibiendo disciplina por tu necedad, no culpes a Dios o por otra razón. Lo más correcto siempre es escuchar su voz, arrepentirnos de lo que podría causar ese sufrimiento, que sería lo más sano, sería lo más correcto. Ahora hablemos del sufrimiento, que sería el número 5, fuera de nuestro entendimiento. Lo mencionamos en la introducción y vamos a mencionarlo una vez más. Deuteronomio 29:29. Ahí también nos menciona que el Señor, nuestro Dios, tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de aquello que no conocemos, pero dice que nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que sí nos ha revelado.
y nos manda que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones, pero habrá cosas que quedan fuera de nuestro entendimiento. A veces el sufrimiento no tiene una explicación clara, como a veces pudiera suceder accidentes inesperados o la muerte prematura de personas amadas. Y no siempre es un castigo por algo que hayamos hecho mal y no siempre tampoco tiene un propósito de enseñanza. La Biblia nos enseña que, por ejemplo, en el caso de Herodes, quitó la vida de algunos galileos y que otros murieron cuando la torre de Siloé se derrumbó. Y los discípulos le preguntaron a Jesús si esas personas murieron porque eran pecadoras, porque habían hecho algún mal. Y Jesús les respondió que el sufrimiento no siempre es resultado del pecado. Les recordó que lo más importante siempre es arrepentirse y estar preparados cuando la muerte llega de una manera inesperada. Eso sí es lo más importante, saber que tienes vida eterna en Jesús. En la Biblia hay personajes en la Biblia hay personas de fe que sufrieron enfermedades, como ya mencionamos, Pablo, Timoteo, Eliseo, sin que se nos dé una explicación. Y aunque eran personas que realizaban milagros, nos enseñan que el dolor también puede ser un misterio y no siempre entendemos el origen, aunque sabemos que hacer el bien trae recompensas y el hacer el mal trae sufrimiento. A veces no comprendemos por qué algunas personas justas mueren antes de tiempo, porque a veces niños nacen enfermos, por qué ocurren accidentes que rompen sueños o matrimonios o negocios. También nos sorprende ver que algunas personas malas prosperan, como lo enseña el Salmo 73, y son cosas que quedan fuera de nuestro entendimiento y solamente nos resta fidelidad a Dios. Ahora, el número 6, también hay sufrimiento por vejez y es algo que deberíamos aceptar. El sufrimiento por la vejez es una ley natural que Dios estableció. Lo podemos ver en el Salmos 90, 10 al 11, dice que 80 años es nuestro promedio de vida y eso se va reflejando en la disminución de nuestra salud, de nuestra fuerza, la pérdida de habilidades. También lo enseña Eclesiastés 12. Yo creo que debemos aceptar, nacer, crecer, reproducir y morir y vivir una vida eterna, ahora sí perfecta, en comunión con Dios, sin dolor y sin nada, ¿verdad? Dice 2 Corintios 5:4, mientras vivimos en esta tienda de campaña, que es nuestro cuerpo, nos sentimos muy tristes y cansados. Y no es que no queremos morir, más bien, quisiéramos que nuestros cuerpos fueran transformados y lo que ha de morir se cambie por lo que vivirá para siempre. Entonces, esta enseñanza, el sufrimiento también viene por este ciclo natural de nacer, crecer, reproducir y morir. Ahora, diferencias entre el dolor y el sufrimiento. Esta es otra enseñanza. Hemos usado las palabras dolor y sufrimiento como si significaran lo mismo y no está mal, pero aquí veremos una diferencia entre las dos. Entonces, el dolor es lo que sentimos ante un evento negativo, como ya mencionamos tantos, ¿verdad? El divorcio, el accidente, la muerte de un ser amado. Ahora, el duelo es el proceso que vivimos después de ese evento doloroso. Y el sufrimiento es lo que permanece con nosotros mucho tiempo después del evento doloroso. El dolor, empezando a explicarlo, toda pérdida genera dolor y su intensidad depende de la magnitud de la pérdida. El dolor se puede medir desde el 1 hasta el 100, imagínate este medidor. Siempre la muerte repentina de un ser amado ocupa el nivel máximo. Otras situaciones que causan mucho dolor es el divorcio, el mal diagnóstico de una enfermedad incurable, la quiebra de un negocio, la violencia, la infidelidad, los accidentes, la pérdida de amistades, el abandono, las promesas rotas, la traición, la injusticia, la falta de amor, la muerte de una mascota o el cambio de ciudad, entre muchas otras, siempre produce dolor.
También suele suceder que el dolor puede ser real o imaginario y también puede ser anticipado o sorpresivo, puede ser evitable o inevitable. Y siempre los dolores evitables son los que producen más sufrimiento porque a veces se culpa a uno. Ahora, el duelo, el duelo es el proceso, es el dolor profundo que sentimos al perder a alguien o algo valioso, y este dolor provoca emociones como tristeza, enojo, culpa, amargura, y algunas personas creen que el duelo nunca se supera. Entonces, ahora ese resultado es el duelo que uno empieza a vivir después del dolor. Otros empiezan a buscar refugio en vicios, se aíslan y quedan atrapados a veces en la depresión, en la culpa, y cada persona va a tomar su decisión cómo enfrentar el duelo. Pero la palabra de Dios nos enseña a procesarlo en Él. Él promete sanar las heridas más profundas con su medicina, como dice Jeremías 30:17. Yo restauraré tu salud y sanaré tus heridas, afirma el Señor, porque te han llamado desechada la pobreción a la que nadie le importa. Entonces ya hablamos del dolor, del duelo, y ahora hablemos del sufrimiento. El dolor, ya sea físico o emocional, a veces es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Si no sanamos, nuestro dolor emocional puede infectarse y convertirse en sufrimiento crónico. Y esto puede manifestarse como baja autoestima, y hay personas que han pasado por un dolor de hace 10, 20, 30 años y ahora siguen enfermos emocionalmente porque no lo han procesado. Hay enfermedades psicosomáticas, otros tienen adicciones, bajo rendimiento, otros tienen mucho odio, mucho resentimiento, venganza, ansiedad, depresión, ganas de morirse, hay desesperanza, incluso otros están en inmoralidad porque no han sanado de su dolor, no lo han procesado, algunos se mantienen en vicios, en tantísimas cosas. Entonces, el sufrimiento del alma es tan real como el sufrimiento físico y puede llevar a una persona a morir emocionalmente mientras permanece en vida. Algunos ejemplos bíblicos de cómo superar el dolor. Por ejemplo, David, él fue un pastor, él fue un guerrero, fue un poeta, un hombre de Dios, fue un rey. También fue reconocido por vencer a Goliat y también por ser el amigo de Dios. Y aunque David cometió graves errores como el adulterio, el asesinato, y también enfrentó rebelión y muchas tragedias en su familia, él siempre siguió adelante, y David es recordado como el amigo de Dios, el dulce cantor de Israel. Entonces sí se puede sanar. Noemí y Ruth, ambas enfrentaron mucho dolor, como la muerte de sus esposos, la crisis económica que había en ellas, en su país, y a pesar de todo, Ruth mantuvo su fe y formó parte de la genealogía del Mesías del universo, mostrándonos que es posible levantarse y conquistar a pesar de haber perdido todo, a pesar del dolor que enfrentamos. Entonces, estas personas nos muestran que sí es posible levantarnos de ello, ¿no? Ahora, procesar el sufrimiento con sabiduría, que de esto se trata el tema que es fundamental, va a marcar la diferencia en tu vida. El dolor podría ser neutro y nosotros, quienes somos quienes le damos el significado, ya sea positivo o negativo. Y en lugar de preguntarnos ¿por qué me pasa esto?, deberíamos decir: ayúdame, Señor. ¿Qué puedo hacer al respecto? O gracias por el tiempo que sí lo tuve, o la oportunidad que sí me diste. Esto nos permite sacar lo mejor de cada situación por la que pasamos. El apóstol Santiago nos da una perspectiva poco común sobre el dolor, y lo encuentras en Santiago capítulo 1, versículo 2, y ahí dice: nos anima a alegrarnos en medio de las dificultades, y dice que las veamos como una oportunidad para crecer, y que tengamos en cuenta el dolor es solo una pequeña parte de nuestra vida y no es el centro de nuestra existencia, ya que las alegrías y las bendiciones que Dios nos da son mucho, mucho más numerosas. Así que en medio del que pases por el dolor, permítete sentir.
Es normal sentir tristeza, sentir llanto, enojo, confusión, dolor emocional o sentir culpabilidad. En la Biblia, varios personajes manifestaron sus emociones. También de lo que estamos mencionando, como Abraham lloró por Sara, sintió dolor por Sara. Jesús lloró por Lázaro, Jacob por José, David por Jonatán, los discípulos por Jesús, Raquel por sus hijos, Noemí por su esposo e hijos, la nación de Israel por Moisés. Entonces, está permitido que puedas dejar sentir el dolor. Cada persona experimenta el dolor de una manera diferente y es importante respetar cómo cada uno lo procesa, ya sea expresándolo o manteniéndose en paz o sintiendo gratitud o reflexionando. Yo creo que lo respetamos, pero no lo prohibimos. Pero es importante ayudar en el proceso o buscar que nuestro proceso también sea lo más saludable posible. Número dos, la aceptación. Acepta el dolor, reconoce y enfrenta esa realidad que estás pasando. Permítete, una vez que sientes las emociones, ahora hay que adaptarnos a la nueva situación y buscar ayuda y aceptar ese evento que pasamos, y podríamos dejar de una vez que sentimos, entonces aceptarlo para empezar a buscar respuestas, solución, sanidad. Un ejemplo de aceptación lo encontramos en segundo de Samuel, capítulo 18, capítulo 12, versículo 18. Dice que David, mientras su hijo estaba enfermo, ayunó y oró y dice que esperaba que Dios lo sanara. Pero cuando su hijo murió, dice que David aceptó la realidad y se levantó, se bañó, se fue a comer y se fue a trabajar, soltó su dolor, reconociendo que no podía cambiar lo sucedido. Y sus asistentes le preguntaron y le dijeron, ¿y ahora por qué te levantaste? Y él contestó, yo iré a él, pero él ya no puede venir a mí. Eso se llama aceptación. Tal vez debas aceptar que tu cónyuge que se divorció para estar con otra persona ya no regresará más, ya hizo otra vida, otra familia, o que no volverás a ver a tu ser amado hasta que estés en el cielo con él, o que tu situación financiera actual es tu realidad, pero no tu destino, o que tu cuerpo también aceptar que está cambiando y que está envejeciendo y que hay muchas cosas más todavía que debes de aceptar y que no puedes retroceder y empezar de nuevo, pero sí puedes continuar desde donde estás. También recomendamos que para enfrentar el dolor, aparte de permitirte sentir, aceptar, decide. Si estás pasando por una etapa en la que ya no tienes ganas de seguir, este mensaje es para ti. ¿Alguna vez alguien te ha hecho caer, ya sea accidental o intencionalmente? La pregunta es, ¿qué hiciste? Seguramente te levantaste y no te quedaste ahí criticando a quien te derrumbó. Decidiste levantarte, tal vez con enojo, tal vez con vergüenza o con tristeza, pero te levantaste, lo hiciste. El dolor que alguien te haya derribado es algo que viene de afuera. No obstante, el sufrimiento, la depresión, el resentimiento, la amargura son internos y eso nosotros lo decidimos. Así que empieza un proceso de sanación en ti mismo. La sanidad llega cuando decides sanar. No solamente llega con el tiempo. Algunos dicen el tiempo cura. Yo conozco gente de décadas que no ha sanado. Así que decídelo, declara lo siguiente: volveré a sonreír, volveré a sanar. Hoy vuelvo a soñar. Y cierra los ojos ahí donde está y sueña cómo quieres que sea tu vida a corto, a mediano y a largo plazo, y vuelve a soñar. No cuesta nada soñar, vamos, hazlo. Esa es la voluntad de Dios. Nuevamente dice Salmo 113, versículo 7, el Señor levanta del suelo al pobre y saca del lugar más bajo al necesitado para sentarlo entre gente importante, entre la gente importante de su pueblo. Estas son promesas poderosas de Dios. Y también algo más, amigos. En este proceso del dolor o del sufrimiento, no escondas tu sufrimiento. Mejor pide ayuda.
No expongas tus debilidades tampoco en lugares equivocados, ya que muchas veces el temor, el fatalismo, la incredulidad se contagian y hay gente que se encarga nada más de hablar de eso. Siempre trabájalos en secreto con Dios y con las personas correctas que te van a ayudar a sanar, a crecer, a procesarlo. Reconoce siempre que necesitas ayuda. Es difícil ayudar a quien dice que no lo necesita, que está bien y que no necesita de nadie. Siempre busca apoyo con amigos de confianza, con familiares, con líderes espirituales, con psicólogos o tanatólogos cristianos, donde puedas expresar tu dolor y recibir ayuda. También decide no aislarte. El dolor debe expresarse o de lo contrario terminará dañándote por dentro. También procésalo con la ayuda del Espíritu Santo. Él siempre está contigo para sanarte. Hemos sido enseñados a enfrentar el dolor muchas veces con drogas, con canciones de decepción, pero la Biblia nos dice en Efesios 5:18, no se emborrachen con vino porque eso les va a arruinar la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Y dice su palabra que Él es tu sanador. Él te consuela, Él es su restaurador, Él es libertador. Dice su palabra que Él quita el luto y puede darte una nueva temporada hasta el punto que te conviertas en un restaurador de vidas. No solamente restaura la tuya, sino que ahora te lleva a que tú restaures a otros. Isaías 61:1 dice, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, dijo Jesucristo, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a consolar a los de corazón quebrantado. Dios quiere que estés consolado. A proclamar que los cautivos sean liberados y que los prisioneros sean puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamenta que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. A todos los que se lamentan en Israel les daré una corona de belleza en lugar de ceniza, una gozosa bendición en lugar de luto. Ve esto, Dios no quiere que estés en luto. Una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos, en su justicia, serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su gloria. Después tú puedes leerlo más y profundizar. También vive el proceso de cambio. Mucho sufrimiento puede desaparecer al pedir perdón o al perdonar a otros. Hay personas que se rehúsan a esto o aceptar que ahora viene una nueva modalidad. El sufrimiento disminuye con nuestra forma de hablar. Por ejemplo, podrías declarar hoy, da la fecha del día que estás escuchando esto y di, elijo soltar, elijo perdonar o dejo ir. O acepto que esta persona ya no estará en mi vida, ajusto mi vida para vivir sin él, sin ella, y recibo la fortaleza de Dios, la consolación. Y siempre practica lo que te aconsejan de tus mentores y sigue avanzando. El llanto, dice su palabra, que no debe de durar para siempre. Dice Salmos 35, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Esta es la gran diferencia de seguir a Jesucristo, al Dios de la Biblia. En tu manual hay muchos temas más, hay muchos versículos. Por favor, vuélvelo a estudiar. Y siempre vive en gratitud. Prosigue siempre adelante. Cierra ciclos, vuelve a creer, asiste a tu iglesia, busca nuevas amistades, visita a tu familia extendida, realiza acciones de servicio, disfruta también tu familia que está contigo, haz ejercicio, practica algún arte, diviértete sanamente y siempre séle fiel a Dios ante el dolor, como lo fueron muchos hombres de la Biblia, como Job, como Habacuc, como Daniel, que le fueron fiel a Dios no importando lo que pasara, sabiendo que Él está con nosotros, nos da el triunfo y dice que nos va a hacer trascender para una promesa que Él tiene para nosotros. Ahora, preguntas y respuestas. ¿Qué recomendaciones puedo seguir tras la muerte de un ser amado? Hay mucho más información en tu manual, pero en lo personal, vive tu duelo. Es un proceso natural que requiere tiempo. Rodéate de personas que te apoyen y evita tomar decisiones impulsivas.
Habla también con tus familiares o con tus hijos. Busca consuelo espiritual y comparte recuerdos de tu ser amado. Si lo necesitas también, pues lógico, pide ayuda profesional. Cuida de ti mismo haciendo cosas que te den paz, que te den alegría. Ten en cuenta que superar el duelo toma tiempo y con paciencia y apoyo podrás restaurarte. También en el manual mencionamos sobre incluso procedimientos legales que hacer ante tales casos para que estemos prevenidos. No quisiéramos, ¿verdad? Pero es necesario. ¿Cuánto tiempo dura un duelo? También lo enseñamos en el manual. Y también cómo puedo colaborar con un familiar al cual ha muerto un ser amado. Y también lo mencionamos ahí en tu manual. Estúdialo, porque hablamos muchas cosas más que te pueden ayudar cómo sanar o procesar el dolor exitosamente a través de Dios y su palabra. ¿Por qué Dios no crea un mundo perfecto, sin dolor y sin sufrimiento? Algunos dicen, y bueno, sí lo ha creado, pero pues después todo esto se vino abajo, pero Él también ha entrado para dar restauración. Ahora, algunos consejos. Siempre habla y toma decisiones desde tu posición y no de tu condición. No te alejes de Dios en un momento de dolor. Las condiciones son pasajeras, pero tu posición es eterna. Tú eres hijo de Dios, esa es tu posición y tienes un seguro de vida eterna. La condición es el dolor por el que estés pasando. 2. Si el sufrimiento es parte de la vida, es 1000 veces mejor sufrir acompañado de Cristo que sin Él. Lo peor que puede suceder es la muerte y después recibir la corona de la vida eterna, como lo dice Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Y también creemos que al final todo va a salir bien. Dios restauró a Job y le dio el doble de lo que había perdido. Esto nos enseña que con Dios todo siempre termina con bien, ya sea en esta vida o ya sea en la eternidad, en un paraíso celestial. Así que si aún no ha sucedido esto, es porque todavía no es el final. Te dejo de tarea Job 42:10. También nunca dejes de soñar. Es muy importante, nunca dejes de soñar. En Dios nunca es tarde para ser feliz. Nunca es tarde para sanar. En Dios nunca es tarde para volver a soñar. Nunca es tarde para volver a vivir con los vivos, para levantarnos de una crisis, como lo enseña Primera de Pedro 5:10. En su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, dice un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Entonces, queridos amigos, tenemos origen, tenemos identidad, tenemos propósito y tenemos destino. No temas, confía. Vamos a trascender con Dios. Nos espera una vida sin dolor, una vida sin sufrimiento, como lo enseña Apocalipsis capítulo 21 del 1 al 4. Ahí tú lo puedes leer. Ahí vas a encontrar que dice: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo y Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y Él les va a secar toda lágrima de sus ojos y ya no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más. Pues, queridos amigos, estamos llegando prácticamente ya al final y me da gusto. Por cierto, también ya estamos cerrando ya este manual. Y pues la conclusión es la siguiente. Te animo que la escribas, que la confieses. A causa del pecado universal y personal existe el dolor. Para no estarle echando la culpa a Dios, que Él es el que provoca todo el mal. Dios, la reflexión, diga conmigo, Dios nos consuela y da poder en medio del dolor. Así que con Dios siempre saldremos vencedores por siempre. Y diga conmigo, yo decido
procesar el dolor a la manera de Dios. Escríbelo en el chat, confiésalo y como siempre vamos a tomar unos minutos de oración y pido que Dios les ayude a aquellos que están pasando por un tiempo difícil, y te aseguro que vas a salir adelante y vas a tener el triunfo, como lo dice Romanos 8:18. Sin embargo, los que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que va a revelarse más adelante. Padre Celestial, hoy oramos por tus hijos y estamos suplicando que ayudes a los que estén pasando por un dolor, aquellos que están pasando por la muerte de un ser amado, quizás por un divorcio, la quiebra de un negocio, personas que quizás tienen años, décadas, que no han podido superar un dolor. Espíritu Santo, manifiéstate ahí donde está. Revela esta palabra que sea rema en su interior para que produzca sanidad y cicatrice toda herida. Y Padre, que puedan volver a soñar, a creer, a reír, a avanzar. Como enseña tu palabra que no quieres que estemos con luto, sino que volvamos nuevamente a creer. Yo te pido que restaures su capacidad de fe, su capacidad de seguir adelante en la vida, avanzando, y que haya sanidad. Pedimos también que rodees de personas que puedan ayudarles a procesar esta etapa, que sean personas sabias y que les ayuden, Señora, a salir adelante de esa etapa. Hoy hemos entendido en tu enseñanza que tú nos das el triunfo. No importa, también ayúdanos a evitar dolor. Dile eso a Dios. Ayúdame, Señor, a evitar dolor innecesario por mis malas decisiones o por incluso las malas decisiones de otros. Ayúdame, protégeme, mi Dios, para hacer siempre tu voluntad. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amigos, que Dios les bendiga, que Dios siga con ustedes. Como siempre, les animamos que se suscriban al canal, que sean parte y que puedan, si no has escuchado estas 40 lecciones, hagas un reto de escucharlas. Son 40 lecciones, son 4 manuales. Si no tienes el manual, adquiérelo. Y también les animamos que se integren a su iglesia y que busquen siempre ayudar. Y como siempre, les amamos, estamos para servirles y les mandamos un abrazote. Que Dios les bendiga. Da el siguiente paso. Obtén tus manuales hoy mismo en Hotmart. El enlace lo encuentras en la descripción del video. Vive la experiencia del Congreso Anual de Renovación Avanza en Querétaro, México. Inscríbete y recibe tu diploma al concluir. Continúa creciendo. No te pierdas la siguiente lección.